Activa tu sonido. Ahora sí, gracias. Muy buenos días para todos. Gracias por la espera. De antemano agradecer a la participación tan importante de los venezolanos, de los centroamericanos, los europeos y del continente africano que ahora se están incorporando a una de tantas actividades que se van a ir desarrollando en el marco de esta formación sobre el entrenamiento personalizado. Asimismo, darles las gracias por la paciencia sobre las situaciones de conexión y el mejor interés para seguir aprendiendo. Ya para iniciar, vamos a compartir pantalla. Cristian, porfa, no tengo habilitado. Ahora sí. Gracias. Ya para la revisión de este tercer módulo del entrenamiento personalizado, vamos a estar hablando de varias cosas importantes. No sin antes recordar que hay unos elementos del primer módulo que tienen una incidencia directa de lo que vamos a estar desarrollando y atendiendo. Y el día de ayer hablábamos de unos aspectos muy interesantes sobre la organización y la planificación de la preparación física. Aspectos que sin ellos no tendríamos un plan de vuelo, no tendríamos una ruta. Estaríamos sin una brújula para saber a dónde vamos. Y mucho menos sin el conocer cuáles son esas fuentes energéticas vinculadas, que serían el primer parámetro para saber cómo voy a poder organizar mi sesión de entrenamiento, mi actividad como entrenador personalizado y dar satisfacción a todo esto. Así como el diseño de esa preparación que demanda muchas características, demanda muchas condiciones diferenciadas y que por supuesto me imagino que ya todos hicieron esa estructura que conversábamos ayer para poder saber de qué se trata. Y que si alguno la hizo, posiblemente hoy manifieste algún tipo de interés sobre alguna inquietud. Hoy vamos a hablar de una manera bastante concreta, precisa, atendiendo a los puntos anteriores sobre la progresión en la integración del ejercicio. ¿Qué son esas progresiones? ¿A qué nos referimos? Sobre el seguimiento, que es un proceso, el control, que es otro proceso, y el análisis de datos bajo ciertos estándares. Y los tipos de rutinas de ejercicio que van en atención a la situación actual, porque no hay una vinculación de tipos y rutinas de ejercicio de tantas que hay en las redes sociales, y uno busca cómo hago el ejercicio, cómo no lo hago, y ves ejercicios con buenas posturas, con malas posturas, con buenos agarres, con malos agarres, y lastimosamente se hacen virales las lesiones o el que se rompe un brazo, y entonces ese tipo de rutina de ejercicio va en consonancia con una realidad que nos está atendiendo y que por la experiencia y la visión de varios elementos voy a informar de qué pudiésemos estar hablando sobre ese tipo de rutinas de ejercicio. Progresiones para la integración de ejercicios. ¿A qué nos referimos con progresiones profesionales? Esas progresiones profesionales están principalmente referidas con lo que usted viene haciendo. Usted
en su formación permanente, con lo que usted está conectando diariamente para aprender, para enriquecer, para modificar modelos, paradigmas y sobre todo para ser un mejor profesional en el entrenamiento personalizado, en el entrenamiento exclusivo. De ahí que Frank Dick estableció unas etapas y él habla de unas fases de un entrenador en inicio, de gestación, un entrenador aprendiz, un entrenador emergente cuando ya se adquieren algunas herramientas, un entrenador destacado cuando ya se visualiza de alguna forma su conocimiento, un entrenador consolidado que va enlazando trabajos con direcciones técnicas a nivel deportivo, un entrenador consultor que va impartiendo, dando a conocer muchas informaciones y asesorías sobre el entrenamiento personalizado, en este caso, y el sabio mentor, como yo diría, los expertos, que el experto particularmente creo que no es sino una persona que tiene experiencia, por lo menos de 20 años, tiene formación académica, tiene conocimiento teórico y tiene conocimiento de campo. Para mí ese es el experto. Y el experto, por su conocimiento tan amplio en la teoría y en la práctica, creo que es el único, modestamente, que puede dar una atención improvisada a algún escenario que presente dificultad. Porque la improvisación es darle respuesta a una situación que se escapa de las manos por algún factor. Pero este experto va a darle solución adecuada sabiendo cómo va a atender, sabiendo cómo va a sortear esta situación para lograr siempre el mismo objetivo. Y entonces este experto yo lo contrasto con un especialista. Asimismo, ¿a qué nos referimos con las progresiones profesionales? ¿A qué nos referimos con las progresiones en la incorporación de ejercicios? ¿Están ustedes en ese crecimiento, en esa proyección? Y perdonen, ¿dónde se visualizan ustedes aquí? ¿En el tercer peldaño, en el cuarto peldaño, en el quinto peldaño, en el sexto, en el último peldaño? Tenemos gente muy valiosa acá, para privilegio de la universidad y de todos los participantes. Ahora, en estas progresiones en la incorporación de ejercicio, hay que destacar que Navarro habla sobre ese proceso de entrenamiento que se lleva a cabo a través de una carga, un estímulo. Y lo hablamos el día de ayer. ¿Atendiendo a qué? A procedimientos, procesos y métodos que al final, atendiendo a principios biológicos, pedagógicos y principios del entrenamiento, van a producir una adaptación biológica, morfofuncional, para que esta persona logre un resultado, bien sea de aumento de masa muscular, de resistencia, velocidad, de coordinación o de algún tipo de destreza. De ahí que Navarro también destaca dos momentos, porque tenemos personas de la actividad física que hacen y desarrollan el ejercicio físico para la salud en diferentes sectores poblacionales, llámese gimnasios, trabajos, parques, lugares al aire libre, en su comunidad, en diferentes espacios. Y está el entrenador deportivo, que también tenemos muchos, y también necesita ampliar esta característica. El principal objetivo para el caso de la participación es disfrutar de la actividad, es conocer. Era un poco lo que hablábamos en el primer módulo sobre a quién le vamos a prestar el servicio. Es una persona sedentaria, una persona activa, es una persona que quiere aprovechar su tiempo libre para el manejo del estrés,
físico, mental, para estar saludable, para mantener un estilo de vida adecuado y disfrutar más de su familia y sus seres queridos. La calidad de relación interpersonal, muchas veces vemos esto para los que trabajan en gimnasios. Sé que Jimmy me hacía unas preguntas y fíjate cuántas personas, hombres y mujeres, en los gimnasios, más allá de hacer ejercicio, van a hacer relaciones sociales. Entonces el hombre va, hace ejercicio fuerte, sale inflado por la estimulación del peso y se pone a hablar con las damas y las mujeres del lugar. Y está bien. Las mujeres se metieron en su clase de bailes o de alguna tendencia del fitness y salió y conversó. Y no está mal, porque necesitan un espacio. Las personas requieren de un espacio para su esparcimiento físico y mental. Pero en ese proceso yo necesito atender el cumplimiento de objetivos. Y la atención principal suele estar en las destrezas de aprendizaje para la mejora de la salud, que es cuando enseñamos con orientaciones generales cómo debe comer, a qué hora debe acostarse a dormir, cuáles son las posturas iniciales para asumir algún tipo de ejercicio. Ahora, el entrenamiento deportivo tiene otra connotación, porque hay un objetivo ya establecido. Y entonces este entrenador no deportivo, personalizado, que hace un trabajo de preparación física muy específico, hace una planificación, un monitoreo minucioso, meticuloso del proceso, que es lo que ustedes van a hacer para poder darle respuesta más eficiente a lo que están desarrollando actualmente. Eso, por supuesto, con énfasis a un control de variables, a saber cuáles son psicológicamente afecta al atleta. Hay un elemento más difícil para el entrenador, porque tiene que ver con los clubes, relacionarse con las asociaciones, con los representantes, el manejo de los sponsors, de las marcas, que tienes que usar la marca, y si el atleta no quiere usar la marca, bueno, pierde el beneficio. El aspecto sociológico, que muchas veces es desatendido en este aspecto y debe ser ¿A qué nos referimos con esa incorporación de ejercicio? A la progresión de la carga. Aquí viene algo muy determinado. Lo mismo pudiese ser para una actividad al aire libre en una carrera, pudiese ser en una actividad de clases, pero vamos a hablar en este caso del peso. Voy a trabajar con una persona que está saliendo ahorita de este proceso de pandemia. Perfecto. Yo necesito primero revisar que ese peso esté por debajo del 30% de su peso corporal, si va a trabajar con barras. Y si son pesos pequeños, la barra más pequeña. ¿Por qué? Porque necesito empezar a reacondicionar al organismo a que asimile que va a empezar una rutina bien específica. Ahí vemos la velocidad de ejecución. Yo no quiero ahorita velocidad de ejecución, yo necesito que en ese peso mínimo la persona tenga una correcta postura y a una velocidad de ejecución normal. ¿Cuántas repeticiones pudiese hacer? Pudiese hacer 10 repeticiones, 5 repeticiones. ¿Por qué es tan amplio este número? 5, 10. Porque puede ser que me dirijan la actividad a mí, que soy una persona sana, joven, fuerte, de 40 años. O puede ser una persona de tercera edad con otras condiciones. Seguimos haciendo repeticiones, pudiendo tener 3 series.
con una frecuencia de 3 veces por semana. Los descansos ya dados entre esas semanas, pero también está el descanso entre series, que pudiese estar determinado a razón de 3 minutos. ¿Y qué grupo muscular va a trabajar? Hablaríamos del principio multivariante. Trabajaríamos todos los grupos musculares, trabajaríamos todos los planos musculares, de manera que el cuerpo empiece a ascender, que necesita hacer algo. Pasado esto, que pudiese ser de una semana de trabajo de precisión postural, de precisión e identificación de qué venía haciendo la persona antes, y si me preguntas, ya no es tan referente, porque ha pasado tanto tiempo que yo necesito hacer un test y una revisión inicial nuevamente de qué está haciendo esta persona. Entonces pudiese empezar con un trabajo, con un circuito, con estaciones o con molinos, cualquiera de las formas que exista, sin caer en yo soy el que trabajo los circuitos, no, y eso no es mejor que las estaciones ni que los molinos. Entonces ubico a las personas en cada uno de los aparatos para hacer repeticiones a velocidad normal hasta cumplir esto. Seguidamente pudiese hablar de un incremento de ese peso, llegando entre el 30 y velocidad. Empiezo a trabajar velocidad durante 20 segundos. Ya puse un factor importante. Pero entonces trabajo más velocidad, todas las repeticiones que puedan ser, igual en 3 series, con una frecuencia igual de 3 veces por semana, los descansos igual a 3 minutos, y voy ajustando principalmente la variable de descanso, de frecuencia, que pudiese hacerlo más veces al día, y mantengo esto, y mantengo el peso, para después trabajar volúmenes. Y si trabajo pesos pesados, hablaría de planos musculares, pero es después que yo haga todo esto, que el cuerpo haya asimilado una actividad física, haya asimilado un ejercicio, un estímulo importante en los músculos esqueléticos. Adaptado de Grosser y Coles, pero es citado por Fernando Navarro, el proceso del entrenamiento tiene unas fases. Estas fases podemos ver una fase diagnóstica. Yo necesito saber qué sucede. Una segunda fase que tiene que ver con el determinar objetivos. Voy a organizar, voy a planificar. Qué interesante que se parece a lo que hablábamos el día de ayer cuando hablamos del primer paso, segundo paso, tercer paso. Hay momentos para hacer esto. Aquí se muestra de manera más consolidada. Una tercera fase de realización del entrenamiento. Voy a ejecutarlo. ¿Cómo lo ejecuto y dónde lo ejecuto? Cuarta fase, control del entrenamiento. ¿Qué voy a controlar? ¿Para qué lo voy a controlar? Y una quinta fase, que este autor refiere, sobre una evaluación de procesos, bien sea en la realización del ejercicio, que es fundamental, y en la fase de determinación de objetivos, porque la condición humana nos hace imperfectos. Y entonces puede haber un margen de error, puede haber una equivocación en algún diagnóstico, puede haber una situación donde de repente los valores no se corresponden y yo tengo que bajar ese volumen, tengo que bajar ese peso, tengo que bajar esa cantidad de tiempo para que la persona pueda avanzar. Tengo que hacer esa revisión y comparación de esa evaluación en la ejecución, con la postura, con los movimientos, con ese acondicionamiento inicial y sobre todo el de cierre. El entrenador deportivo sabe muy bien que cuando una persona hace un cierre específicamente bien, se va
tranquilo, se va plácido, se va tranquilo. Muchas clases grupales también lo hacen. Terminé una clase de step, terminé una clase de baile en cualquiera de sus tendencias y modalidades, terminé una clase de tonificación con pesas, con barra, con body pump, con un balón suizo, con cualquiera de los recursos existentes. Vuelvo a la calma. Y qué interesante sería ver cuáles son las pulsaciones de la persona, porque a lo mejor yo lo veo bien, pero eso no significa que la condición de esa actividad esté siendo favorable o no en el organismo. Y yo necesito medirla, necesito evaluarla. Y más adelante vamos a hablar sobre esto de medir y evaluar. ¿Qué ocurriría si estas progresiones no se llevan de forma ordenada? Ayer hablábamos con el elemento extremo, que es el sobreentrenamiento, y de manera muy general. Pero ¿qué ocurre? A veces el aprendizaje de las personas no es por el proceso cotidiano, sino por lo grotesco, por lo feo, por lo que no me gusta, y huyo y digo, alto, yo no quiero ser entrenador personalizado si no uso ninguna de estas condiciones que se han planteado en estos 3 días, porque puedo sobreentrenar a alguien. Entonces, ¿qué ocurriría en un proceso si no se lleva de forma adecuada? En este libro, que coloco aquí, que es un libro extraordinario para el deporte, del entrenamiento deportivo, se habla de la fatiga. Y esa fatiga, como un primer estadio, tiene un proceso fisiológico de alteraciones de la función del sistema nervioso central, del proceso de transmisión del impulso nervioso al músculo. Entonces ya el músculo no responde, las vías aferentes no están mandando de manera consona esta información, no se manda suficiente información de energía al músculo, de oxigenación, se pierde y se reducen los procesos de potencia, de la capacidad y la eficiencia de los sistemas energéticos, del glucógeno hepático, del ATP, de todo esto que de manera cíclica siempre se va a regenerar. Pero cuando llega la fatiga, hay una condición que el cuerpo avisa. Entonces fisiológicamente se observa, fisiológicamente se determina. Hay una fatiga psicológica, me siento inseguro, hay una disminución de la capacidad de trabajo, hay desánimo, hay desmotivación, hay una disminución del querer hacer la actividad. Un poco lo que hablábamos de que, bueno, salí a correr, le di duro, fuerte, pasé 3 días con dolores, no la señora Dolores, sino con dolores musculares. Y después, cuando me siento bien, nuevamente, no quiero salir a hacer ejercicio, no quiero que me duela el músculo, no me quiero sentir mal. Adicionalmente a una fatiga médica que ya se determina como una condición de sobreentrenamiento en un nivel o estadio básico. Por eso hablábamos de ese tema del sobreentrenamiento como algo muy por encima, porque ellos tienen unos procesos bien interesantes a revisar. Pero desde el punto de vista médico hay un nivel básico de sobreentrenamiento. Hay exceso de entrenamiento. Posiblemente existan traumatismos crónicos, llámese rupturas de fibra muscular, dolencias crónicos que se repiten a nivel articular, a nivel óseo, y empiezan a disminuirse las capacidades funcionales desde el punto de vista orgánico. Asimismo, esta fatiga la produce, importante esto del material y las técnicas. Si yo hago mal un movimiento para el lanzamiento de una pelota de básquet, por ejemplo, y la lanzo como si fuera a hacer un forehand, un golpe de frente con el tenis, yo hago y ocasiono
una fatiga muscular para un movimiento que no está precisamente hecho. Entonces es donde viene la incidencia e importancia de la mecánica del movimiento. La incidencia y la mecánica de la postura corporal al momento de asumir un peso. El aspecto ergonómico de lo que tenemos alrededor. De cómo se nos facilita y hacemos cómodo todos estos procesos. Ahí vemos la calidad insuficiente de la ropa, que sea muy apretada, que sea muy holgada, que sea muy larga, entre otras características. El calzado, que es fundamental. Desde el punto de vista kinesiológico, la importancia de entender y cuidar la salud podal de los pies es fundamental, porque los pies son el sostén del cuerpo, son el sostén de todo este esqueleto que hay que cuidarlos, hay que tratarlos con cariño, hay que darles un buen trato. Un buen calzado va a permitir que todo este proceso sea fluido. Así como otros elementos de una alimentación incompleta, de una mala alimentación, de una suplementación que no se corresponde a las necesidades de la persona. Así como también otros aspectos que se ven de acuerdo a las áreas de atención. Por último, no menos importante, lo que corresponde al aspecto deportivo pedagógico, y lo hablábamos sobre esas leyes pedagógicas, los medios utilizados, los métodos irracionales del entrenamiento, la insuficiencia en la planificación de cómo voy a dosificar esa carga, los descansos, las actividades que voy a hacer, con qué frecuencia, poca atención sobre los aspectos de la edad. Importante esto, y vamos a ver más adelante algo sobre periodos sensibles, el género, o sea, y las particularidades del principio de individualidad. Entonces yo tengo que conocer y casarme con el principio de individualidad, de continuidad y de progresividad. Por ejemplo, para poder darle salida de manera armoniosa a todos estos procesos. ¿Cómo se evidencia esta situación de la fatiga? Bajo un esquema donde hay una condición de trabajo, que se agota el organismo de una manera tal que su proceso de recuperación es largo, muy lento y no es normal. Entonces ya empieza uno a inferir cosas. ¿Qué será? ¿Está sobreentrenado? ¿Está fatigado? ¿No ha dormido bien? ¿No ha comido bien? Hay una sobrerecuperación que no se corresponde a la compensación, porque si podemos apreciar en este gráfico, prácticamente tiene una estabilización. ¿Qué ocurre cuando yo no tomo el pulso, por mencionar un factor importante en el control de la intensidad? Si yo empiezo a... ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Yoleni, ¿me escuchas? Migdalis, ¿me escuchan? ¿Sí? Perfecto. Gracias. Si no hago una toma de pulso para identificar al cierre de cada jornada qué tan intenso, qué tan por debajo o qué tan efectivo fue el trabajo, posiblemente yo pueda caer en una condición de fatiga, como un primer estadio del sobreentrenamiento. ¿Qué necesito yo hacer para esto? Investigar, indiscutiblemente. El que de verdad no se case con estos procesos difícilmente va a lograr un éxito en el resultado como entrenador personalizado. No quiero inducirlos a la investigación. Necesito que hagan la investigación para poder darle respuesta inteligente a todos estos procesos.
la excelencia y el éxito de los entrenadores personalizados a nivel internacional de investigación destacada. Y no solos, se unen con personas. Yo llamo a Cristian, llamo a compañeros, me reúno y vemos cómo le damos salida para esta actividad, atendiendo a los intereses de todos. De ahí que con la amplitud del proceso investigativo, puedo sugerir que uno de los métodos para investigar en este caso es acción. Por ser investigación-acción, un tipo una estrecha relación entre la teoría y la práctica. Sencillo. Vamos a ver cómo lo hacemos y llevemos a la práctica. Estos objetivos, solamente por mencionar uno, organizaciones y sistemas con capacidad de resolver sus problemas para rediseñar un objetivo a razón de los acontecimientos. ¿Y cuáles son esos nuevos acontecimientos? Todo lo que nos está atendiendo en la actualidad. ¿Quién dice que dentro de unos 2, 3, 4, 5 años no existe una condición pandémica que demande aislamiento y ya existan protocolos definidos y que con su amplia experiencia, con todo lo que han venido haciendo, puedan tener un registro de lo que se hace y puedan ser referentes? Alto. Me detengo. No escucho. Alguna pregunta que tengan, la abrimos en la próxima entrada. De acuerdo. Estamos activos nuevamente. ¿Sí? Okay, entonces voy a atender esta llamada. Voy a dejar hasta que caiga. Se va a cerrar. ¿Sí? Hasta muy poquito, quedan 3-4 minutos. Pero mira, tienes unas preguntas aquí. Marisol pregunta que qué son los molinos. Y el profesor Freddy Cano dice qué tiempo dura lo coloquial llamado memoria muscular, capacidad de nuestro cerebro que reconoce las patrones de movimiento. Te dejo para perfecto. Que la nueva clave. Perfecto, respondo las preguntas ahorita entonces.